Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Pero quiero pedirle un favor, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde, que nos dé palabra, que sea algo que sea bendición a nuestra vida. ¿Le parece? Vamos a orar. Amantísimo Dios, bendecimos tu glorioso nombre. Te damos gracias en esta tarde porque estás con nosotros, estás en nosotros, y te glorificamos, Señor, en esta mañana, porque tú, Señor, por tus bondades y misericordias permites que estemos aquí. Te rogamos, des tu palabra, no sea el hombre, seas tú, y que es una palabra, Señor, que venga de tu presencia para las vidas de cada uno de nosotros. Permite que sea de esta manera. Si alguno de mis hermanos ha tardado en llegar, Señor, te rogamos, sea inquietado para que se apresure y esté con nosotros en esta mañana. Te rogamos, Padre, que todas las cosas lleven el objetivo único de que tú seas glorificado y que tú seas bendecido, Señor, y por qué no, también será el que tu iglesia, Señor, sea edificada. Ponemos todo esto en tus manos, te damos gracias, y todos decimos amén. Ahí todos decimos amén. Es que lo dije muy rápido, por eso no todos estaban. Es que si somos muchos para que se oiga un amén de medio tenor, ¿verdad? Bueno, aparece ahí un título. ¿Qué dice ese título, hermanos? Nosotros sabemos lo que es el Sermón del Monte, hemos escuchado de él, y si me lo permite, quise hacer alusión a esto, el sermón de los valores del reino, porque lo que es el Sermón del Monte tiene que ver con cosas e instrucciones del Señor para todos aquellos que en esa ocasión fueron oyentes. A mí me hubiera encantado ser un oyente en ese tiempo, ¿verdad? Ser un discípulo en ese tiempo, hermana Leti, no nos tocó. Pero lo que sí es que esto se quedó escrito para que usted y yo lo tengamos presente y veamos de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, el sermón de los valores del reino habla de ese sermón del monte, habla de eso que nosotros podemos encontrar. Fíjese, usted si gusta checarlo, vaya abriendo su Biblia, lo vamos a encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, lo vamos a encontrar ahí, y también usted lo va a encontrar en San Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 49. Y nos vamos a abocar más en este momento a Mateo 5, 6 y 7 como lo general, pero vamos a introducir, vamos a ir un poquito ahí avanzando para ver algunas cosas interesantes e importantes de lo que es el Sermón del Monte, de lo que es ese sermón que nuestro Señor Jesucristo dio y que nos habla de valores de reino, valores para todos aquellos que somos hijos del Señor. Fíjense en algo curioso. ¿Van conmigo, hermanos? ¿Sí están conmigo? Le voy a comentar lo siguiente. Se dice que lo que es el Evangelio de San Mateo se le llama el Sermón del Monte, y lo que hace comentario Lucas referente a ese sermón le llaman algunos el Sermón del Llano, y de ahí yo me rascaba la cabeza. ¿Por qué? Porque el monte y el llano son dos asuntos diferentes. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo? ¿Verdad? Algunos dicen que le llaman el Sermón del Llano refiriéndose a esto porque es un sermón diferente, pero cuando tú lo checas hay mucha coincidencia en los temas entre lo que dice Mateo y lo que está en Lucas. Entonces muchos llegan a la conclusión, le quisieron poner ese nombre diferente, abundó un poquito más en ciertas cosas en San Mateo, fue más cronológico, fue más específico en Mateo que en Lucas, pero tiene que ver al final de cuentas con instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dejó ahí plasmadas. ¿Hasta ahí va conmigo en esto? ¿Sí? Bueno, esto del Sermón del Monte, hermano, fue escrito en el primer año del ministerio ya de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se tuvo presente esto en el primer
primer año, con una diferencia. Mateo está hablando de que recién que arrancó el ministerio sucedió esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y Lucas menciona que fue como a medio año, ya había avanzado varios meses de ese año y fue cuando fue esta enseñanza de Jesús. Ahí no se ponen muy de acuerdo en el tema del tiempo, pero el asunto es que dos lo mencionan sobre estas enseñanzas. En el capítulo anterior, en el 4 de San Mateo, si usted se fija, hermano, Jesús fue tentado ¿por quién? Por el chanclas, ¿verdad? Por el diablo, fue tentado por él y dice que salió victorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me da ejemplo para salir victorioso de la tentación, ¿verdad? ¿Sí salimos victoriosos? Gracias. Jule, ahora sí estuvo complicado. ¿Sí salimos victoriosos de la tentación? Amén, gracias a Dios. Bueno, pero quiero llevarle a lo primerito, el Sermón del Monte. Fíjense, se le conceptúa, hermano, como una exposición maestra. Fíjese, el Sermón del Monte se le conceptúa como una exposición maestra de la ley. Ya le dijera, pues es que cómo, si ya está en el Nuevo Testamento y si la ley está de aquel lado, está en lo que es el Pentateuco y está en lo que es para los judíos Misná y todo lo demás, ¿cómo que es una obra maestra de la ley? Pero es un potente, fíjense, es un potente asalto, según dicen los historiadores, a lo que se le llamaba el legalismo farisaico. Para los fariseos no se le llamaba legalismo, pero era un legalismo farisaico y entonces era un potente asalto. Es decir, dicho de otra manera, en este sermón Jesucristo expuso pleno significado de la ley, ¿sí? Y demostró que la ley demandaba lo que era imposible de cumplir. La ley era imposible de cumplir en cuanto a llevarla toda como estaba escrito, como se estaba llevando a cabo o como se enseñaba, no se podía llevar tal cual. Tácitamente, bien hecha, no se podía llevar por el ser humano. Entonces dicen aquellos, cierra, este Sermón del Monte, hermano, cierra terminantemente toda posible ruta de méritos humanos con los cuales se pretendiese ganar la salvación. No había manera, hermanos, no había manera, y deja a los pecadores, es decir, a todos aquellos que lo escucharon por primera vez, así como nosotros, nos deja en absoluta dependencia de la gracia, y yo digo amén a eso, ¿verdad? Eso fue el Sermón del Monte y es tan interesante, hermano. Quería yo que nos fuéramos ya directamente al asunto escatológico y estamos esperando Apocalipsis. Bueno, digo que lo estamos esperando, ¿verdad? ¿Me estoy viendo optimista o ya se me olvidó que vamos a ver, pastor? Pero bueno, es importante ver este Sermón del Monte. Bueno, y el Sermón del Monte también, fíjese, no es un ideal para el no cristiano. Si un no cristiano le hablas del Sermón del Monte, simplemente te va a decir, ¿quién va a hacer eso? No hay manera, ¿sí? Pero es parte de un programa de carácter, fíjese, no es, para que me explique yo, no es parte de un asunto de carácter moral que tenga que ver con el mejorar el mundo. Sí es un asunto moral para el hombre regenerado, hermanos. Sí se puede, el hombre regenerado, para él es ese Sermón del Monte. Es, para que en resumen me explique yo, es una continuidad después de reconocer que Jesucristo es el Mesías, y eso es para nosotros. Es un mensaje, el Sermón del Monte, saturado de ética y corresponde a santidad dada por gracia, y para eso es para todo hombre y para toda mujer, y eso corresponde también a nosotros aquí en Aposento Alto. Amén. ¿Sí? Bueno, ahora le quiero pedir mi ayuda, por favor, leamos lo siguiente y veamos lo que es el contenido. Esto incluso para los que estuvimos hace unos días en un evento de varones, se nos dio un resumen de esto, pero queremos de ahí partir y ver lo que es este contenido. En el contenido del Sermón del Monte, hermano, usted se va a encontrar con lo siguiente, con las bienaventuranzas, lo que es la sal de la tierra, los temas, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira. Me encantaría que le sacara una foto a esto y lo tuviera ahí, y es bueno tenerlo. Son los temas: Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y dice los dos cimientos. Quiero que vea de manera global esto que usted está viendo ahí, sí o no tiene que ver con nuestra vida en Cristo.
con las cosas que tenemos que hacer y con las cosas que no tenemos que hacer. Un ejemplo de ellos, en el 5 dice Jesús y la ira. ¿Cuántos iracundos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Todos son unos pancitos de Dios, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Bueno, híjole, iba yo a preguntarles del punto 6, pero va a estar más comprometedor, ¿verdad? ¿Cuántos adúlteros hay aquí? No, pues nadie, ¿verdad? Nadie. Bueno, primeramente Dios que no sea. Todos estos temas, todas estas cosas, el Señor Jesucristo a propósito, con toda intención, los expuso para apóstoles y los que se fueron sumando y ya venían, porque no nada más fue para los discípulos que estaban ahí, los 12 discípulos, ya esto se estaba exponiendo a ellos y otros muchos que estaban ahí escuchando y todos escucharon esto. También no se ponen de acuerdo, dicen que de acuerdo a cómo se va dando todo esto, se agarró el Señor no nada más un día. Algunos dicen que ahí estuvieron todo un día, pero para todos los temas, y obviamente nos lo dan resumido en San Mateo, era para que se estuviera mínimo todo un día o varios días. No es para nosotros muy relevante cuánto tiempo se tardó. Lo importante aquí es que nosotros sepamos que esto está en la Biblia y hay que darle su repaso y hay que saberlo. Amén. ¿Van conmigo? Entonces ahora vamos a Mateo 5. Y si me hace favor, vamos a Mateo 5, los versículos 1 y 2. Cuando usted lo tenga, me indica, por favor. ¿Sí? Y dice así, viendo la multitud. ¿Quién vio la multitud? Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hasta ahí tantito, una costumbre de los maestros de la ley, la gente que era en Sanedrín y cuando estaban en la sinagoga, algunos pensamos que siempre fue el tema de abrir los rollos y de exponer la palabra y hacer alguna cosa, alguna alusión referente a eso y hacerlo parado. No, en el tema catedrático mucho de ello era que el maestro se sentaba, ¿sí? Se sentaba y desde esa forma exponía la palabra. Y cuánto más que no estaban en ese momento, ¿dónde estaban entonces? Dice que en el monte, ¿verdad? Sí. No estaban ahí en la sinagoga X o Y y desde ahí estaba sentado y exponía. Algunos conceptúan que no se puede manejar esto como una predicación extensa. Fue una enseñanza, fíjense, enseñanza de valores del reino que guiarían a los hombres hacia el camino de lo que es la llamada santidad, la santidad de Dios. Entonces eso es bueno, es importante y es bueno que usted y yo lo sepamos. Ahora quiero decir algo importante. ¿Ha leído usted acerca de Mateo? Vaya conmigo al 29 y 30 de Mateo para que usted me diga qué piensa al respecto. Mateo 5, 29 y 30. ¿Ya lo tiene? Está ahí luego. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mi pregunta es, ¿cuántos tuertos tendríamos aquí? Muchos, ¿verdad? Y dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuántos mancos habría aquí? Fíjese, un montón de tuertos y un montón de mancos, ¿verdad? Pero uno de los errores al estudiar el Sermón del Monte, no todos los versículos son literales. Ese es un error y es algo que usted y yo al leerlo hay que comprenderlo, hermano. No todos los versículos son literales. Otro error más, se considera el sermón como una serie de demandas no realistas. Para algunos es así, cuya vigencia solo va a ser para muchos y en el futuro. Ese es otro error. Un tercer error, al estar leyendo o al estar estudiando el Sermón del Monte, se piensa que esas demandas eran dirigidas a ministros, eran dirigidas a líderes, a gente que tenía que ver con el tema de carácter oficial para los judíos en ese tiempo y obviamente también para después los gentiles y en este momento ya para todo aquel que cree. No era nada más un asunto de enseñanza y demandas por hacer de carácter exclusivo. Es para toda la iglesia. Amén. ¿Y a quién le encanta que le pongan demandas y le digan, hay que hacer las cosas así? No es sencillo, no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta más al asunto campechano. ¿Cómo es el asunto campechano? Fíjese, hasta el tema campechano tiene acepciones para los tacos, para llevarla relajada. ¿Será por hambre, esposa? No sé. Bueno, pero en eso del campechano, hermano, fíjese, se la lleva la gente relajado.
en muchas cosas. No es así. Pensamos que el asunto es para ciertas personas. Le ha tocado escuchar este comentario: el pastor predicó y echó unas pedradotas, ¿a cuántos les habrá dado? ¿Verdad? ¿Ha escuchado eso? Pero a mí nunca, ¿verdad? Bueno, espero que no sean pedradas. Ya el Señor sabe qué hace. Fíjese, las bienaventuranzas, vamos ahí, las bienaventuranzas que dice ahí, del discipulado. Y cuando hablamos de las bienaventuranzas, hermanos, estaríamos hablando de las acciones que el discípulo de Cristo hace y le hacen muy feliz. Y si yo te preguntara, ¿eres feliz? Yo le diría algo, hermanos, y estoy hablando del corazón hacia usted. Habría gente que dijera, yo soy feliz, y por dentro no lo sería. Pues es que eso no puede ser, porque estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, vamos al cielo. Pero aún y con todo eso hay cosas que de repente, y ese sería un tema que habría que abordarlo, hay situaciones que están pasando en la familia y que solamente Dios y la familia saben. Pero el Señor en su palabra nos dice que podemos en Él ser bienaventurados, podemos ser muy felices en Él, y es importante que usted y yo eso lo entendamos. Y si algo está sucediendo que no somos felices en nuestra vida, es que algo hay que hacer, hermano. Urgentemente algo hay que hacer para que en Él seamos felices. Yo tengo aquí a mi esposa, aquí está mi esposa, ¿verdad? Sí, todos conocen a mi esposa, ¿verdad? La dueña de mis mensualidades, ¿verdad? Mi costilla, mi uyuyuy, nanita, todo eso, ella es mi esposa, ¿sí? Bueno, llevamos casi 30 años de casados. Y yo le puedo decir que yo soy feliz con ella. Ya al rato le preguntan a ella, ¿verdad? Pero yo le puedo decir que somos felices, pero no es porque tengamos un carácter muy bueno, sobre todo el mío, ¿verdad? No es porque seamos muy empáticos en todo, sino que Dios es bueno y el Señor nos permite ser felices en Él porque somos bienaventurados, porque creemos lo que está escrito y con su ayuda nos esforzamos en practicarlo. Y esto no es por nosotros, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces yo, ¿cómo me voy a poner a agarrarme con la esposa si el Espíritu Santo de Dios está en ella, ¿verdad? ¿Cómo luego se me chispotea y ella se encarga de ayudarme a que ya no se me chispotee algo, ¿verdad? Algo me corrigió en días pasados, ¿verdad? Vamos así manejando, yo creo que no se van a enojar por esto. Vamos así, bueno, yo voy manejando, ella no, va de mi copiloto y me dice, mira esto de acá. Y como yo voy manejando, le digo, ¿cómo te dije? ¿Cómo me dijiste la frase? Es esa frase, como diciendo, ¿a poco? Ah, no, ¿en serio? ¿En serio? Y pues yo tranquilo, ¿no? Es como diciendo, bueno, ya te contesté, yo sigo manejando. Pero dijo, no me digas en serio, porque siento como que no me estás tomando en serio, ¿eh? Y yo me rascaba la cabeza. Bueno, entonces tengo que decir otra frase, ¿o qué hago, verdad? ¿Verdad? El tema es que, en resumen, hermanos, a nosotros nos bendice el Señor y somos bienaventurados en Él. ¿Por qué? Porque con su ayuda nos esforzamos en seguir lo que la palabra de Dios dice. Las bienaventuranzas de ese discipulado que nosotros vimos que se quedó plasmado en San Mateo 5, 6 y 7 y en Lucas también, hermanos, son acciones que nosotros como discípulos de Cristo hacemos y el Señor nos permite ser felices en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno, hay 3 consideraciones previas que usted y yo quisiera que viéramos referente a este sermón, ¿sí? Y la número 1 ahí aparece y tiene que ver con el número. Los comentaristas mencionan, en resumen, que hablando de las bienaventuranzas son 8. Si nosotros nos dedicáramos a verlo por versículos, no serían 8, ¿sí? Serían 8, 9, 10, serían 10, y algunos le quieren poner más, pero se fusionan un tanto en la temática, los versículos 10, el 10 al 12 se fusionan un tanto porque tienen que ver con el mismo tema en cuanto al número. Entonces, aquellos que dicen que saben, se menciona entonces que son 8 bienaventuranzas, porque ahí vamos a entrar en el Sermón del Monte. Iniciamos con las bienaventuranzas, hablamos de ese número y esas bienaventuranzas nos hablan de una naturaleza de carácter mesiánico. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, ¿sí? Él es el Mesías. Y hablando de las bienaventuranzas, fíjese, se le llama cuando dice bienaventurado, hay una palabrita ahí en el griego que se llama Macario, ¿verdad? Me hubiera gustado llamarme Macario, aunque me hubieran hecho mucho bullying, ¿verdad? Porque Macario, fíjese, en la historia tiene 3
dinámicas o 3 formas como se fue llevando. La primera de ellas, fíjese, en el original, a los inicios, significaba grande. ¿Cómo dije? Grande. Macario significaba grande, no era decir bienaventurado, no era decir feliz. Macario significaba grande, se refería a prosperidad exterior, a grandeza, y esa lo usaban en los tiempos griegos. En los inicios de la cultura griega era eso. En el Antiguo Testamento ya se empezó a conceptuar como dichoso, refiriéndose a hombres de fe en Dios, pero que vivían una vida tranquila, pacífica, y ahí le voy, y bendecida por el asunto material, que tenía que ver con la especie, con cosas en especie. No hablamos de billetes, no hablamos de eso, sino muchas posesiones. Ahí entraba también el término macarios. En el Nuevo Testamento es cuando ya entra el concepto de feliz, bienaventurado, dichoso. Cuando hablamos, sí, hasta ahí me explico, hermanos, ¿sí? ¿Ahí van conmigo? Bueno, entonces fíjese, cuando hablamos de ser bienaventurado, fíjese todo lo que nos encierra esto. Nos habla de gente que en vida santa está siendo bendecido, está siendo feliz, que en su condición espiritual tiene paz, tiene gozo, tiene bienestar. Entonces ese dichoso nombrecito de Macarios, cuando nosotros lo vemos, fíjese, quiere decir que estamos dichosos, felices, favorecidos, privilegiados, benditos, afortunados, contentos. ¿Qué más le ponemos, hermano? ¿Y cómo estamos el día de hoy? ¿Todo eso? ¿Cómo estamos? Ahora fíjese, las bienaventuranzas que están escritas en la Biblia, que son para nosotros y son para el ejercicio de ellas, fíjese en algo importante, no son emociones superficiales, tiene que ver con bienestar divinamente concedido a nuestra vida, ¿sí? No tiene que ver con el tema de que yo decido ser feliz y ya nada más. ¿Ha usted oído de ese lenguaje que hoy se maneja mucho en la actualidad? Tú puedes ser feliz si lo decides. Ajá. Y sobre todo cuando te llegan ramalazos, ¿verdad? ¿Cuánto tendremos de tabulador de depresión a nivel mundial, mi hermana Vero? Estamos en un tope muy grande. Y mucho del tema de la depresión, increíblemente la gente no sabe ni por qué está deprimida, pero se siente triste, llora de la nada, y no tiene que ver con menopausia ni andropausia, nada de eso. Tiene que ver con situaciones que están pasando en el corazón, en el alma, y mucha gente no sabe ni por qué le está sucediendo todo esto, y no es un asunto superficial, es de fondo en el cual divinamente no han recibido todavía esa bendición del Señor. No estoy diciendo que al cristiano no le pasen situaciones de repente complicadas, difíciles, pero el Señor definitivamente está con nosotros. Vamos a Mateo 5:3 para avanzar porque el tiempo es muy rápido. ¿Qué dice Mateo 5:3? ¿Lo leemos juntos? ¿Le parece? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese que hay algo aquí importante. A veces se acuerda que le dije que tenemos que ver si es literal, si no es literal lo que estamos leyendo. ¿Qué es un pobre en espíritu? Yo sé que es un pobre, sí sabemos lo que es un pobre todos, pero ¿qué es un pobre en espíritu? ¿Tiene que ver cuánto tiene? ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Quién me ayuda? Tiene que ver con necesidades, tiene que ver con sentimientos. Fíjese, este concepto de pobre en espíritu, en los mismos teólogos no se ponen de acuerdo, pero la gran mayoría hablan de humildad de corazón. Es gente que cuando platicas con ellos, cuando llevan la vida, son gente que no va haciendo tanta trastada en el camino. Son gente que es mesurada en lo que va haciendo. No hablo yo precisamente a veces del tema de que si es colérico y le dicen mi alma ya quiere casa aparte, dice el dicho. No, es gente que es humilde de corazón. Describe a aquellos que están conscientes. Fíjese, hermano, el pobre en espíritu es aquel que está consciente de su estado de perdición y su ausencia de esperanza fuera de la gracia divina. Ese es el pobre en espíritu, ¿sí? Y la otra es aquel que está en la condición más desesperante de absoluta destitución, es decir, está consciente de su situación delante de Dios. Es para aquel que, fíjense hermanos, algunos dicen es para aquel que es un mendigo y depende de la bondad de otros para la supervivencia.
pudiese conceptuarse que es parte de, pero no es lo elemental. El pobre en espíritu es aquel que sabe su situación delante de Dios y que no se pone bravo con el Señor y que sabe que las cosas tienen una razón de carácter divino y no se pone ríspido con el Señor. Fíjese, y dice, el pobre en espíritu es bienaventurado, es feliz. Dice, fíjese cómo dice en Reina Valera 60, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, y hay una palabra que sigue ahí a continuación, ¿qué dice? Porque de ellos es. No dice fue, no dice será, dice es. Es una acción presente, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Bienaventurados, son muy felices los pobres en espíritu, porque de ellos es. ¿De quién nos habla la Biblia que es el reino de los cielos, aparte de ellos? ¿Se acuerda? De los niños, fíjese. ¿Y por qué de los niños y por qué de los pobres en espíritu es el reino de los cielos? Y cuando dice el reino de los cielos, es que es gente, hermano, entre tantas cosas, es gente que por esa humildad de espíritu, si el Señor dice es gris, la gente dice por su mención al Señor, por ser humilde de espíritu, dice es gris, Señor. No está discusión. Si el Señor dice tienes que caminar 20 kilómetros, el humilde, el pobre de espíritu va a decir, Señor, son 20 y si me pides 21 los doy, y si me pides 25 los doy. ¿Cuántos somos humildes en espíritu? Señor, tú me pides 10 kilómetros, pues que le haga el pastor, porque yo estoy ocupado. Me hablas de venir a la velada, Señor, pero pues estoy cansado. Tú sabes que cómo trabajo, Señor. Que no sean piedras, ¿verdad, hermano? Porque si no luego dicen que, bueno, pobres en espíritu. Bueno, dice 2 Corintios, escúchelo, 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y ese todo implica sobre todo el reino de los cielos. ¿Hasta ahí va conmigo? Mateo 5:4, vamos corriendo rapidito. ¿Qué dice 5:4 conmigo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay versículos que los hemos escuchado, nos han animado con ellos y tantas cosas, pero necesitamos ver de qué se trata de fondo. Cuando dice bienaventurados los que lloran, usted y yo en algún momento de nuestra vida, sea que apenas pasó, sea que lleva tiempo, hemos sido movidos a llorar por motivos muchos, por temor, por tristeza, por gozo, por dolor, por alguna pérdida de algún ser querido. Pero aquí es un asunto de carácter espiritual. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son aquellos que lloran? Fíjese, es cuando nosotros lloramos, hay lágrimas en nuestra vida porque reconocemos nuestra situación de pecado. Y nosotros hemos escuchado este versículo cuando se aplica y estamos pasando por una situación muy ruda, muy difícil, y el Señor nos va a hacer felices, ¿sí? Y no estoy diciendo que el Señor no pueda y no haga eso, ¿no? Confortar los corazones, dar ese bálsamo que a nuestra vida da para que podamos nosotros salir de esa situación que está generando ese impacto en nuestra vida. Y dice, porque ellos recibirán consolación. 2 Corintios 7:10, escúchelo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros lloramos, hermano, y que a lo que se refiere ese versículo es porque estamos, ¿se acuerda de lo de humilde? ¿Sí? Sencillo, de corazón. Este llorar tiene que ver con el lamentar, escúcheme esto, tiene que ver con el lamentar nuestra situación delante de Dios. Y nos puede, y tiene que ver con ese tipo de situación del hombre. Y no es porque Dios, repito, no consuele, no haga su obra, pero tiene que ver con eso. Y dice, recibirán consolación. Y se refiere a esa consolación. Fíjese, hermano, nosotros pensamos que es un apapacho para que nos ayude a nosotros. Y se refiere, como está en Isaías 41:2, se refiere a la consolación que tiene que ver con el perdón y la salvación dada por Dios. Y es un asunto diferente, ¿sí se fija usted? Es un asunto diferente a como luego de repente lo escuchamos, ¿verdad? Pero es bueno que sepamos de lo que se trata. Tiene que ver entonces el tema de los que lloran. Son bendecidos, son felices aquellos que lloran, se han lamentado de esa situación delante de su Señor y el Señor les ha dado consolación, es decir, les ha dado
perdón y les ha dado salvación. Y dijera yo, nos ha dado perdón y nos ha dado salvación. Amén. Vamos a Mateo 5:5. Por favor, lo pueden leer de mi lado izquierdo. Mateo 5:5 dice, vamos. Gracias. ¿Y si somos mansos, hermanos? Hemos abusado de eso alguna ocasión, ¿verdad? Como cristianos, sobre todo cuando alguien abusa de nosotros y que nos defendemos. ¿Se acuerda que hemos dicho? Y no me diga que no lo ha dicho alguno de ustedes, ¿verdad? Yo soy manso, pero no el otro, ¿verdad? Que no abusen. Yo soy instrumento del Señor, nada más no te me pongas porque, ¿verdad? A veces somos así, hermanos. Pero dice, muy felices son, muy dichosos son aquellos mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son aquellos que son humildes, ¿sí? Fíjese, aquí la mansedumbre depende del nuevo nacimiento, es un don de Dios, es parte del fruto, no digo es un fruto, no, es parte del fruto del Espíritu Santo. A ver, ¿me ayudan? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es vamos de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, aquí como está la lista, es el octavo, ¿sí? Mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Si no somos, es parte del fruto del Espíritu Santo. Si no somos mansos, es que ahí andamos cojos en el tema de ese fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando el Señor da su fruto de ese Espíritu Santo en nuestra vida, nos va a dar algo aislado y lo demás ya no. ¿Cómo la ve? Tenemos que hacer el ejercicio de, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros. Entonces esa mansedumbre, dice ahí, bienaventurados los mansos, es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjese, en el griego antiguo, el manso es aquel que ha aprendido a someterse y a obedecer la ley. Lo opuesto a mansedumbre, fíjese, lo opuesto a ser manso no es eso de menso, no. Fíjese, lo opuesto a ser manso es estar fuera de control. ¿Y cómo la ve? Sí nos ha pasado que estamos fuera de control, ¿verdad? A más de alguno. Fíjese, la mansedumbre es resultado de un autocontrol. Me encanta esta definición. La mansedumbre es resultado de un autocontrol supremo en la vida del cristiano, ¿sí? Dado por el fruto del Espíritu Santo. Escuche Gálatas, bueno, ya lo recitamos ahorita, más el fruto del Espíritu, ¿sí? Bueno, y dice, recibirán la tierra por heredad. Escuche el 37:11 de Salmos, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y me llama la atención, el Salmo 37 era en esos tiempos, ¿se acuerda que los salmos, muchos de ellos eran cantaditos? ¿Se acuerda? Y eran salmos hechos por gente, no nada más fue el autor el rey David, pero eran salmos que aparte de ser cantaditos, eran en tiempos en que había gente que no se apaciguaba, se agarraban en la guerra, y había alguno que ganaba, el otro que perdía. El tema es que pasaba un tiempo, había bonanza, es decir, paz, y llegaban los momentos en que se levantaba otro y de nuevo al asunto, ¿verdad? Y dice que los mansos, aquí como está, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Siempre en el tema del ser manso, de la mansedumbre, de estar tranquilo, de no alebrestarse, para que me explique, por lo regular luego hubo algo antes. Y ese algo que hubo antes en el tema del cristiano es que Dios confrontó nuestra vida. Hicimos caso a esa confrontación del Señor hacia nuestra vida. Reconocemos que Él es Señor. El fruto del Espíritu Santo llega a nuestra vida y empieza ese fruto en acción, incluyendo la mansedumbre. Y cuando dice recibirán la tierra en heredad, fíjese, estos versículos hablan en un extenso abanico de aquellos que han estado en mansedumbre. Habla de los tiempos de Abraham y sus descendientes, habla de Josué y sus descendientes, habla de lo que está en el Salmo 37, 10 y 11, y se menciona incluso, hablando de recibir la tierra, habla del futuro reino mesiánico del Señor a nuestra vida. ¿Conviene ser mansos o no? ¿Sí? ¿Sí somos mansos? ¿Sí? Hermanas, a ver, ¿sus maridos son mansos? A ver, hermanos, ¿sus esposas son mansas? Pero ahí ya se vengaron, hermanos. Ya. Bueno, escúcheme esto, hermanos, y lo tengo que aplicar en primera persona.
porque yo vengo de carácter colérico, ¿verdad? Y Dios me puso a una pareja que no es colérica, pero sabe cómo lidiar con un colérico. ¿Quién le ha enseñado eso? El Señor, ¿verdad? Por eso yo la amo mucho, ¿verdad? No la cambiaría ni por 20 bolsitas de canicas, hermanos, por nada de eso. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, el Señor está con nosotros. Y si en algo estamos fallando, el Espíritu Santo obrando en nosotros, ahí le decimos, si tú te das cuenta que le estás fallando en el carácter del Señor, Señor, controla mi carácter, controla mi vida. Si somos contestones con el esposo o con la esposa, Señor, ciérrame la boca. ¿Sí o no? Para que cuando el pastor vuelva a preguntar, a ver, hermanas, ¿cómo está la cosa con sus maridos? Ustedes puedan decir, mi marido es un pan con miel, ¿verdad? ¿Ah? Y cuando le preguntemos al esposo, hermano, ¿cómo es tu esposa contigo? No, hermano, es el panal entero. Santo Dios. Yo hablaba de un panecito con miel y se fueron hasta el panal. Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, Mateo 5:6, por favor. Mateo 5:6. ¿Lo leemos juntos? Bueno, permítame tantito, de este lado. Mateo 5:6 dice, bienaventurados. Gracias. Cuando hablamos de hambre y sed, nosotros nos imaginamos gente en situación ya sea de calle, le fue mal en sus negocios, algo pasó y no está teniendo los recursos para hacerse llegar de lo indispensable. Son necesidades básicas, ¿sí? El hambre y la sed son condiciones trágicas para el ser humano cuando no están pudiendo satisfacerse, ¿sí? ¿Va conmigo? ¿Sí? Pero de alguna manera también son indicadores. Fíjese, hermano, es algo que yo he aprendido en la vida. De lo que esté pasando duro y difícil, apréndele lo bueno, no te lamentes, no estés viendo que se quedó ahí tirado. Aprende de eso, sabe que aprende de eso y síguele, avánzale. Y dice aquí, cuando hay hambre y sed y se está notando que no hay manera de satisfacerlo, pero sentimos hambre y sentimos sed, es que todavía estamos, ¿qué? Vivos, ¿sí? Y dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed, pero dice, no habla de este asunto, dice hambre y sed de justicia, ¿sí? Dice, Jesús nos llama a desear la justicia con la misma urgencia con lo que buscamos el alimento, con la que buscamos el agua. ¿Cómo estamos en ese tema de buscar la justicia? ¿Qué es lo justo? Así como el cuerpo necesita nutrirse, sobrevivir, nuestra alma necesita la justicia de Dios para prosperar. La justicia de Dios, fíjese, usted sabe que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Es la esencia del amor, pero también Dios es justo, es la esencia de la justicia. Y el amor, aun y cuando Dios es amor, ¿sí?, no le va a impedir al Señor en su tiempo y en su momento a hacer y aplicar justicia, ¿sí? Y nosotros debemos, con la ayuda del Señor, hermano, como lo dice aquí, ser felices porque buscamos, tenemos hambre, tenemos sed de hacer las cosas a la manera de Dios. Y hacerlo justo implica que dejo de lado mi sentimentalismo, dejo de lado mi autocompasión, dejo de lado aquello que me satisface a mí y que yo veo que está degradando lo que el Señor está pidiendo de mi vida. Lo dejo a un lado y busco hacer lo justo. Y cuando el Señor hacemos lo que es justo, lo que corresponde a eso, lo que deseamos con todo nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando tú has tenido hambre, hermano? Que todo el día no pudiste desayunar ni comer y llegas a la casa, no hablemos de que si está preparado o no, nada más digamos que ya llegaste y llegas con hambre, ¿verdad? Yo tengo una frase, ¿verdad? Las chiquitas ya fueron comidas por las grandotas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tienes hambre y tienes mucha sed? ¿Cómo te sientes anímicamente? ¿Cómo te sientes en tus sentidos? Hasta te pones de mal humor, ¿verdad? Quieres patear a la esposa y no hay derecho, ¿verdad? No estamos a nivel en las cosas, no estamos incluso pensando con cordura. ¿Por qué? Porque están nuestros sentidos pensando en eso. Cualquier similitud a veces cuando queremos ayunar, no, pues yo ni ayuno, hermano, yo no sé de lo que habla, espero que sí. ¿Cuándo es el día de ayuno de la iglesia? ¿Cuántos lo hacemos?
Ya se oyó menos. Bueno, le informo que hay día de ayuno, los días viernes hay que hacerlo, ¿sí? Y cuando dice aquí, los que tienen hambre y sed de justicia, de esa rectitud del Señor, buscan por encima de la suya, buscan la del Señor. Romanos 10:13 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y cuando nosotros nos sujetamos a la justicia de Dios, seremos bienaventurados, y dice, seremos saciados. Y cuando habla de ser saciado, lo mismo, no se refiere a esto, no se refiere a lo que tomamos, se refiere a una, escúcheme esto, se refiere a una relación correcta delante de Dios y nos da saciedad. ¿Qué ha pasado contigo y conmigo cuando entendimos que estábamos haciendo las cosas mal o dejamos de hacer lo que teníamos que hacer? Lo entendimos, nos detuvimos, volteamos hacia el Señor, lo empezamos a buscar y el Señor empieza a darnos lo necesario. Empezamos a estar más tranquilos, vienen los problemas y sabemos que nos tenemos que agarrar más de Él. Nos está dando paz en medio de la tribulación, en medio de la tormenta. ¿Y qué pasa con esa hambre y sed de esa justicia de Él? Dice que el Señor la sacia. Y yo me doy cuenta, usted y yo nos damos cuenta cuando estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón y que nos sabemos escuchados por Él, nos sabemos amados por Él, y usted y yo nos damos perfectamente cuenta cuando el Señor está escuchando nuestras plegarias. En resumen, nos damos cuenta cuando nos estamos esforzando en buscar al Señor y esa paz está en nuestro corazón. Que no lo sabemos hacer bien como Él merece, eso es cierto, no lo hacemos al nivel de la santidad de Él que merece, pero sin embargo hay algo bien claro, hermano, nos damos cuenta que el Señor se está agradando de nuestro poquito esfuerzo. ¿Sí o no? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Qué pasa cuando estuvimos orando delante del Señor, humillándonos ante su presencia, hablando a nuestra vida, nos pusimos a cuentas de todo aquello que hicimos mal y le adoramos y terminamos esa adoración? ¿Qué pasa cuando acabó tu oración? ¿Cómo te sientes? Ligerito, pastor, como pluma de construcción, así, ¿no? Nos sentimos tranquilos con Él. ¿Qué pase luego? Eso es otra cosa, pero nos sentimos, dice su palabra, saciados. A eso se refiere. Mateo 5:7, todos juntos dice, bienaventurados. A ver, bueno, después de esta lluvia, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? El extender la mano, ¿sí? Extender, fíjese, extender el mismo perdón y compasión que hemos recibido de Dios. Esta definición a mí me gustó, referente a la misericordia. Le repito, ¿qué es misericordia? Extender el mismo perdón y la misma compasión que hemos recibido de Dios. ¿Qué tan fácil será eso? ¿Qué tan sencillo será eso? Esto implica varias cosas que tiene que suceder ahí. Yo apunté mínimo 3. Tiene que suceder compasión, tiene que haber simpatía y tiene que haber empatía. Compasión, simpatía y empatía. Y luego a veces para el tema de tener misericordia ni tenemos compasión y en lugar de empatía queremos dar patadas. En lugar de ser afines con la persona y ver qué necesita. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a la gente o se han acercado con nosotros por alguna necesidad y somos muy ligeros en nuestra resolución? No puedo, no hay manera, échale ganitas, Dios te va a bendecir. Y no hacemos esfuerzo, hermanos, y eso no es tener misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Me encanta esto, hermano, porque dice, son muy dichosos, son muy felices los que, fíjese, los que tienen perdón y compasión como el Señor Jesús tuvo con ellos. Dice, porque ellos van a alcanzar misericordia, ¿sí? Lucas 6:36, escúchelo. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es. Y entra en la misma palabra, es misericordioso. El que usted y yo estemos aquí implica misericordia, ¿sí? Si yo le dijera a usted, ¿cómo estás de tu cabeza en este día? ¿Estás razonando bien? ¿Cómo está tu mente? Tendremos problemas, cosas que nos han llegado en estos días, pero tenemos el entendimiento y el raciocinio haciendo su obra, haciendo su papel. Cuando dice alcanzarán misericordia, escuche Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, yo quiero llamar su atención a este versículo.
Fíjese, lo repito, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y este es un versículo de carácter escatológico. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia, fíjese hermano, lo hermoso de esto es, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto es lo que Dios hace con nosotros al día de hoy y lo que va a suceder ese día que estemos delante de la presencia del Señor. La misericordia que usted y yo apliquemos también como un mover del Señor en nuestra vida va a hacer la diferencia en ese presentarnos delante del Señor y se entreguen cuentas, ¿verdad? Va a hacer diferencia. Este es uno de los versículos que hay ocasiones que nosotros, fíjese, no sucede como pensáramos. Habrá ocasiones que en el tema de la misericordia hacia las personas, nosotros la vamos a hacer, vamos a ayudar a las personas, pero muy dentro de nosotros está, pues yo ya le ayudé, y se nos queda por aquí bien guardado por acá adentro, para que cuando me toque a mí, Él lo haga. Y cuando llega la situación y llega el momento, ¿qué crees? Le pediste ayuda y no hay ayuda, y entonces estás que, bueno, como decía el hermano José Luis, a veces José Luis, damos misericordia a alguien y luego ya fue el hábito, ¿no? Tienes que siempre tener misericordia de mí, y ese es otro cantar, es otro asunto, ¿verdad? En el tema de la misericordia luego pasan esas cosas, pero aún nosotros, aún y a pesar de todo eso, si obramos en misericordia, dice, alcanzaremos misericordia, ¿sí? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hablando de el limpio corazón, fíjese, ¿qué es el limpio corazón? Alguien dijera, pues solamente es aquel que ya recibió al Señor, le ha perdonado, etcétera. Se ha manifestado aquí que el corazón limpio, fíjese, cuando nosotros hablamos del corazón, ¿ha usted leído o ha estudiado algo de anatomía? ¿Sí? Aquí tenemos el cerebro, dicen que está aquí nadando, ¿verdad? En una parte muy leve, pero está nadando. Aquí hay profesores y bueno, si en algo me explayo y está chueco, ahí me corrigen, ¿verdad? Y luego acá tenemos el corazón, ¿sí, verdad? ¿O está acá? Déjeme ver quién está dormido, a ver, sí, sí. Algunos dicen, es que no está tan acá, está como por aquí. Bueno, ¿han oído cuando llega alguien y le propone a una chica que si quiere casarse con él? Y que la chica lo ve y ve que pone la sortija y se arrodilla y pega carrera y lo deja al otro pobre ahí arrodillado. ¿Han visto eso? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de aquel? Le rompió el corazón. ¿Sí o no? Espero que ustedes no le hayan hecho eso a ningún hombre, hermano, ¿verdad? Pobres de nosotros los hombres, ¿verdad? Con eso bueno, cuando hablamos del corazón, fíjese, el corazón es el asiento. Antes se pensaba que no, pero si la Biblia lo dice es por algo. Y se ha comprobado científicamente que hay células de carácter cognitivo acá. Aparte de acá, por acá. Hay células de carácter cognitivo, es decir, que tiene que ver con el pensar. Y en el corazón están pensamientos, habla de la mente, habla de emociones y habla de motivos o formas o cosas que originan el que se hagan las cosas. Fíjese, dicen que el corazón limpio es un corazón, algunos comentaristas lo manejan así, es un corazón no mezclado. ¿Cómo dije? Un corazón no mezclado. Es decir, hagan de cuenta en la licuadora, ¿han visto cuando echan ahí todo? ¿Verdad? Tú Mari, sabes de esas cosas, muy bien. ¿Qué pasa? Le ponemos ahí todo. No esperes recuperar lo que pusiste ahí ya cuando las aspas hicieron su labor. El corazón limpio es un corazón no mezclado, es decir, es un corazón transparente. Y dice aquí la palabra del Señor acerca del corazón limpio, son muy felices los que tienen un corazón transparente, un corazón limpio. Sí, en resumen es centrado en Dios, porque ellos verán a Dios. Y yo tengo, hermanos, tengo yo 56 años, ¿verdad? Y yo tengo una seguridad desde hace ya bastantes años, por medio de los 16, por ahí así, tengo una seguridad. Y esa seguridad es que yo voy al cielo. Esa seguridad es que yo voy a ver al Señor Jesucristo cara a cara. Algunos están preocupados que si fue de su tez o su color de piel fue como que cobrizo
o moreno, o que si fue güero, que si fue de ojos azules, o verdes, o cafés, y están preocupados por esas cosas. Honestamente, les soy sincero, a mí no me interesa el tema de cómo se vio físicamente. A mí me interesa que Él me amó tanto que murió en una cruz por mí. Y dice que está esperando, espero que no se tome a mal, está esperando para tomarse un vinito conmigo, ¿verdad? Está esperando para que comamos juntos, está esperando para que nos veamos cara a cara. Pero dice que yo soy muy dichoso, ¿verdad?, por tener ese corazón limpio en Él, no es por mí, ¿sí? Y como dice aquí, ¿cómo dice? Porque yo veré a Dios. Y así pase la forma que sea. Ayer estábamos en un velorio, ahí compartiendo con los oyentes que estaban ahí, y les tenía que compartir eso. En el caso de la persona que ya no estaba ahí, como es una persona en Cristo, hay bíblicamente la certidumbre de que estaba con Él. Pero todos los que estaban ahí, incluyendo a su servidor, pues todavía tenemos que estar batallando, tenemos que estar haciendo muchas cosas, no para ganar lo que ya el Señor ha ganado, sino para proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios, seguirnos esforzando, ser humildes de corazón, porque vamos a ver a Dios. Y eso para mí es algo encantador, hermano, es algo hermoso y es algo por lo cual yo debo de estar feliz y agradecido. Me van a pasar cosas en esta vida, sí, pero yo veré a Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Apocalipsis 22:3-4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el trono del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Bendigo al Señor por eso, hermanos. Hay un coro viejito que alguna ocasión les cantaba, que me enseñaron: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. ¿Cómo dice lo demás? Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. ¿Cuántos queremos irnos hoy? ¿A poco sí? ¿De veras? Y como decía el otro corito: si me voy al cielo primero que tú, le diré al Señor que tú también vas a ir. Y así se la pasaba ese coro. Bueno, son coros viejitos. Bueno, Mateo 5:9. Vamos rapidito. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese, existe un mal entendimiento de lo que es la paz. Usted y yo entendemos que la paz es donde hay ausencia de conflicto. Eso es nuestro entendimiento de la paz. ¿Está conmigo? Eso es nuestra comprensión de la palabra paz. Entonces, si habláramos de un lugar donde no hay conflicto, un lugar de paz sería un panteón. Ahí no hay conflictos. Bueno, salvo cuando llegan a sepultar a alguien, ¿verdad? Hay un encuentro de muchas emociones, pero sería un panteón. La paz es más bien, fíjese, la paz más bien, hablando de los pacificadores, la paz es armonía y tranquilidad en el corazón para con Dios y para con los semejantes. Eso es paz. La paz es armonía y tranquilidad en el corazón para con Dios y para con los hombres. ¿Cuántos estamos en paz? Con nadie nos peleamos, ¿verdad? Que por el perro, que por el carro, que ya me lo rayaron, ¿verdad? Que el sonido del vecino está fuerte, entonces yo le subo las alabanzas para que se le quite. A veces somos así, ¿sí o no? Bueno, saludo judío. ¿Se acuerdan cómo se saludan los judíos? Shalom, sea la paz. Significa paz, es un dicho que se comentan entre ellos para bendecirse. ¿Qué es un pacificador? Son los que procuran la paz. Y también, ¿qué cree? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Sí? ¿Sí? Son los que procuran esa paz. No solo es andar en paz, es sino trabajar activamente para traer la paz y reconciliar a aquellos que se están peleando, han tenido diferencias, hermanitos que no se hablan por quién sabe cuántos años, hermanos de la iglesia, hermanos carnales, y ahí se la viven. Y yo, ¿cómo voy a ir al cielo y puedo decir que amo a Dios y no puedo amar a mi hermano que aquí tengo? ¿Cómo puede pasar eso? Y digo que soy cristiano, como que algo no está ahí bien, ¿sí? Aquel que conecta, fíjese, un pacificador, escúcheme esto, un pacificador es aquel que pareciera un puente,
no literal, pero es un puente para las personas que están faltas de amor y faltas de gracia, que se han peleado, que hay alguna cosa así. Es como cuando el pastor le hablan a las 3 de la mañana, pastor venga porque mi mujer y yo nos estamos deschongando. ¿Qué va a hacer el pastor? Usted va a decir, tiene que ir y ponerse en medio para que lo deschonguemos. ¿No? No es así. Espero que no se hayan deschongado, ya que esté el asunto tranquilo, entonces voy, ¿verdad? Y hacemos lo que haya que hacer. El pacificador sirve de puente de reconciliación. Eso es el pacificador. Nuestra capacidad para hacer la paz demuestra nuestra identidad. Fíjese, hermano, nuestra capacidad para ser pacificadores nos hace ver nuestra identidad como hijos de Dios. Un hijo de Dios, Dios le da la capacidad, porque en él parte del fruto es la paz, de servir como un asunto de manera coyuntural para que la gente pueda estar tranquila. Y aquellos que son pacificadores son felices y serán llamados, dice, hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos pacificadores? Amén. Mateo 5, 10 al 12, estamos cerrando. Lo leo de filo y usted sígame con su vista, por favor. Bienaventurados, muy felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿a nosotros nos han perseguido por hablar de la palabra del Señor? A mí lo que más me han dado son bibliazos, hermanos, y varios, ¿verdad? De esos Nuevos Testamentos, yo sé que te los avienten por andar compartiendo, ¿verdad? Y dije yo, bueno, qué bueno que fueron Nuevos Testamentos, estaban chiquitos, porque si hubiéramos dado Biblias hubiera dolido más, ¿verdad? Pero eso no se compara con lo que es la persecución y lo que muchos han tenido que padecer precisamente por causa de la justicia. Tal pareciera que muy a propósito, fíjese, cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, la anterior que nosotros leímos habló de bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Y cuando vamos nosotros a los que sigue, bienaventurados los que padecen persecución. Y tal pareciera que cuando se habla válgase esa redundancia, cuando se habla de hablar del Evangelio y que resulta ser que somos perseguidos, somos atacados, somos censurados. ¿Ha visto en los medios lo que pasa ahora? Tú no puedes exponer tan libremente la predicación, tú no puedes ser tan explícito en hablar de lo que es el pecado y de lo que otros están haciendo, porque va para abajo lo que haya subido, ¿no? Y es alguna especie, algunos dijeran es una especie de persecución. ¿Qué tal pareciera que lo único que pasa es que nos quitan de ahí y no pasa nada, abren otros? Pero esa persecución es algo que está sucediendo y está pasando en muchos lugares, en muchas partes. Fíjese, al llevar esos pacificadores, no es solamente un tema, hermano, de que están poniéndose en medio y ayudando para que no haya conflicto. No, el pacificador lleva la palabra de la paz. ¿Sí me explico, hermano? El pacificador lleva la palabra de la paz, entonces sufre persecución. Y yo leí hace un rato, hablando de aquel que es pacificador, dice que será llamado hijo de Dios, pero no dice que en dado momento por llevar la paz, llevar ese evangelio de la paz, la vaya a llevar también y todo tranquilito y no vayan a pasar cosas. Será llamado hijo de Dios, pero hay pacificadores, hay gente que lleva la palabra que sufre persecución por causa de la justicia divina expuesta a los hombres. Y dice Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y dice ahí también en el 21:12 de ese mismo Lucas, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y yo quiero pensar, hermanos, que imagínense si el Señor dijera, ¿sabes qué? Ustedes van a sufrir por el Evangelio. Van a ser vituperados. Vituperio quiere decir insulto, maltrato. Dicen mentiras de nosotros. Eso es vituperio. ¿Nosotros estamos listos para eso? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón
Su recompensa es grande aquí. Así dice. Es grande en los cielos. Y nuestro entendimiento ahorita es que yo merecería o me gustaría una recompensa aquí y que fuera grande. Pero ¿qué recompensa de aquí se va a comparar en magnitud, en lo grandioso, en lo eterno de esa recompensa que el Señor nos dará a todos aquellos? No hay manera, no hay comparación a esa recompensa. Fíjese, quiero avanzar a la diapositiva penúltima. ¿Qué produce la persecución, hermanos? Para ver si nos conviene y la pedimos. Ahí le voy. Dice, ¿qué produce la persecución? ¿Qué dice ahí? Purifica la iglesia. ¿A poco la iglesia está contaminada? La verdadera iglesia no. Pero dentro de la iglesia hay contaminación. ¿Sí? ¿Qué produce la persecución? Fortalece el testimonio personal. Aquel que no hablaba, algo pasa, hermanos, algo pasa. Y aún con el temor, y aún con la acusación, y aún con el peligro de ser asesinados, incluso se fortalece el testimonio personal. Y con la persecución, ¿qué cree que también pasa? Se produce exponencialmente, es decir, se multiplica y aumenta el crecimiento numérico de la iglesia. Estos son verdades confirmadas desde el primer siglo de la iglesia hasta nuestros días. Y si se fija, todo esto, fruto del Espíritu Santo en nosotros, todas estas bienaventuranzas, dice que todo esto tenemos nosotros con la ayuda de Dios que cumplirlo y somos, no dice seremos, no dice vamos, dice somos felices. Póngase de pie, hermano, por favor. Quisiera pedirle un favor en cuanto a los capítulos que hemos estado leyendo. ¿Qué leímos hoy? ¿Se acuerda? ¿Qué leímos hoy? Primera de Reyes, y leímos ahí de Elías, ¿verdad? Leímos de Elías y de cuando ahí estaban los profetas, no del Señor, y que bueno, ya estuvieron ahí dando vueltas y no lograron nada, y luego ya vemos a Elías poniendo ahí el altar y el animalito ahí, un montón de agua, échenle agua con ganas, y se manifestó ahí quién era Dios. Por el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, que está con nosotros, que vive en nuestro corazón, el Señor nos dice, oye, tú eres bienaventurado si haces esto. Y para mí se me sale de balance o en mi entendimiento, ¿cómo es posible que yo en este mundo tan fallido, con tanto pecado, con tantas cosas, yo pueda ser no nada más feliz, sino muy feliz? Gracias. Y el tema es que si está escrito, sí es posible, hermanos. El tema es que si está escrito en la palabra, sí es posible. Dejemos que el Señor nos permita ser felices siendo obedientes a estas instrucciones que el Señor nos ha dado. Si somos infelices es porque algo no estamos haciendo. Me llama la atención que la proporción de la felicidad que Dios da es proporcional a la obediencia que estoy teniendo yo de lo que Él me encarga hacer. Entonces sí se puede, hermanos. Hagámoslo en el nombre de Jesús. ¿Oramos? Te adoramos, Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra es hermosa. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra también confronta nuestra vida y nos hace ver qué está pasando con nosotros. Reconocemos, Señor, como lo dices tú, claramente no hay justo ni aun uno, no hay quien te busque como tú mereces, pero has tenido misericordia de nosotros como tu iglesia. El día de hoy queremos rogarte, Padre, que esto que hemos leído juntos, aprendido juntos, repasado juntos, hagas, Señor, ese propósito en nuestras vidas y corazones sea cumplido y que podamos buscarte en espíritu y en verdad, derramando nuestros corazones, nuestras vidas delante de ti y dejándote obrar tu perfecta voluntad en nosotros. Permite que seamos felices como individuos, como cristianos, como matrimonio, como padres, como familia, como trabajadores, como estudiantes, según sea el caso, seamos felices en este mundo. Y la gente al vernos de esta manera no es, Señor, extraño que nos pregunte por qué está pasando, y es una manera de compartir las grandes cosas que tú has hecho con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos, nos ayudes. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender. Permite que sigamos adelante con tu ayuda. Te damos gracias por todas las cosas.
Hay hermanos que saldrán, hay hermanos que continuaremos en este segundo culto. Sigue con nosotros, Padre. Te lo rogamos y te pedimos ahora que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con toda tu iglesia, aposento alto. Y el pueblo de Dios dice, amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón.